Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto que estén aquí con nosotros el día de hoy. Es una bendición todo lo que Dios está haciendo en este mes, hablando acerca del retrato, de las perspectivas que tenemos acerca de la vida. Y bueno, pues yo tengo el privilegio de poder terminar la serie el día de hoy y hay algo que estaba en nuestro corazón de Natán, mi corazón, para poder compartir con ustedes. Y quiero hacer un breve, como resumen de lo que hemos visto las semanas pasadas y qué es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuáles puntos importantes yo me quedé? Yo sé que hubo muchos más, pero de los más importantes con los que yo me quedé en las predicaciones pasadas. Entonces, primero, pues hemos visto que nuestra vida forma un marco, ¿no? Nuestro pasado, nuestras experiencias personales, nuestros traumas, etcétera. Y después este marco determina nuestra perspectiva, nuestra visión de la vida, cómo evaluamos las cosas, cómo vemos cada circunstancia, ¿no? Y puedo vivir de acuerdo a mi marco, mis expectativas, pero cuando recibimos a Cristo, Él nos invita a vivir de acuerdo a sus expectativas y son muy diferentes a las de nosotros. Y me gustó mucho esta frase que dijo Pastor Natán, dice, podemos destruir el marco, esta idea que tenemos de cómo debía haber sido nuestra vida, de lo que esperamos de nosotros, de Dios, de las circunstancias, de las personas alrededor. Y si nosotros no destruimos ese marco, esa expectativa que tenemos, posiblemente ese marco nos va a destruir a nosotros. La siguiente semana hablamos que hay que reenmarcar también nuestro enfoque, ¿no? Y no sé si recuerdan, tenía este paisaje donde había áreas oscuras y áreas claras, y como muchas veces tendemos a ver siempre lo negativo de todas las cosas, cuando en realidad Dios nos está hablando, enfocarnos en lo positivo, ¿no? Entonces hay que reenmarcar nuestros pensamientos. Y una pregunta que hacía Natán y me gustó mucho es, ¿cuál es mi perspectiva y enfoque de una situación? ¿Qué es lo que me empeño a ver? ¿No? Y mis pensamientos, lo que yo me enfoque, es hacia dónde va a ir mi vida, ¿no? Y una cosa que se llama profecía autorrealizadora, y yo lo he hablado de esto anteriormente, donde si tú te enfocas en lo negativo, posiblemente eso negativo, en lo que estás enfocado es lo negativo que te va a suceder, ¿no? Y después hablamos en la tercera semana acerca de nuestras creencias, ¿ok? Porque tenemos que entender qué es lo que realmente creemos y en quién creemos, porque lo que nosotros decimos creer no siempre es lo que en verdad creemos, pero lo que actuamos refleja nuestra verdadera creencia, ¿no? Y a mí me gustó mucho lo que decía Natán, aquellos que decimos creer en Jesús, entonces tenemos que tener este ejercicio. Si dice su palabra, entonces yo lo creo. Así de fácil, ¿no? Entonces, yo sé que para algunos de ustedes ha sido desafiante y el tema de esta semana, Nathan ya habló del panorama mundial, hacia dónde vamos, de dónde venimos, pero ahora yo quiero hablarles, ya hablamos de nuestra vida y nuestras expectativas, ya hablamos del reenfoque en la perspectiva divina, en la perspectiva eterna, ya hablamos acerca de nuestras creencias y si en verdad coinciden con lo que dice la Biblia o no, pero yo quiero hablar acerca de este retrato que el mundo nos ha pintado, ¿ok? Y cómo destruir, cómo romper el molde, el retrato que el mundo nos ha impuesto. Y esto no es fácil, ¿ok? Porque crecimos en esto, crecimos en esta generación, crecimos con estos dogmas generacionales y cómo poder romper de eso. Y definitivamente yo creo que es un factor que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer al ciego ver, solo Dios puede hacer al sordo tener la habilidad de oír, ¿no? Entonces, yo a veces me he hecho esta pregunta y yo he escuchado de ustedes, de las personas que creen en Jesús, es ¿por qué otras personas tienen vidas de fe que yo no puedo vivir? ¿Por qué no puedo caminar en lo que Dios quiere para mí? ¿No? ¿Qué necesito para vivir la vida que Dios planeó para mí? ¿Cómo puedo ser y vivir verdaderamente libre? ¿Cuántos tienen estas preguntas, no? Yo me las he hecho por tiempos de mi vida y en ciertas áreas de mi vida no estoy donde me gustaría estar y me pregunto esto constantemente, ¿no? Y voy a ejemplos de personas que sí viven aquí. Entonces yo quiero hablarles
de 3 puntos muy importantes acerca de la visión que el mundo nos pone, de cómo creemos ciertas cosas que en realidad no tienen lógicas. ¿Cuál es casi la estrategia del enemigo para estas generaciones? Sobre todo hay que hablar de nuestra generación. Y quiero empezar a hablarte acerca con la palabra paradigma. ¿Ok? Tal vez algunos de ustedes ya han escuchado lo que quiere decir la palabra paradigma, pero yo quiero hablarte más allá de una definición del diccionario, sino cómo encaja un paradigma dentro de una sociedad, dentro de una cultura. ¿Ok? Paradigma es el marco cultural, temporal o social de la cultura predominante. Y escucha, todo lo que existe debe de someterse a esto. Aún la ciencia y las creencias deben estar sujetas a esos paradigmas. ¿Qué quiere decir? Que si un científico quiere descubrir algo nuevo, tiene que ser en la línea del paradigma de su generación. ¿Ok? ¿Qué pasa si alguien rompe este paradigma establecido? ¿Ok? Y quiero que entiendas algo, que cada paradigma de cada generación siempre va a tener un trasfondo del enemigo. Él dice la palabra de Dios que el enemigo está tomando control del mundo, entonces siempre va a haber una tendencia a pervertir, a creer cosas que son ilógicas, a creer cosas que no tienen ningún sentido en realidad científico, aunque le digan científico, solo es la opinión de la mayoría, ¿no? Y tú puedes decir, ay, no es cierto, esto no existe, pero podemos ver que si volteamos a ver a la historia, nos podemos dar cuenta de cosas que para ahora nosotros son completamente locura, que gente inteligente, gente de una sociedad civilizada y avanzada creían. Tenemos el falso concepto de porque somos modernos somos mejores y nos hemos dado cuenta que algunas civilizaciones antiguas han resuelto problemas que nosotros como civilización moderna no hemos podido resolver. Eso es algo muy importante, ¿no? A veces había sucesos ilógicos, aún barbáricos, ¿no? Irracionales, que la gente creía porque era parte de su paradigma y nosotros tenemos esos mismos paradigmas. La semana pasada que Nathan hablaba acerca de la evolución, wow, yo pude ver como ciertas personas, ¿no? ¿Cómo puedes desacreditar la evolución? Y hay muchos factores reales, científicos, que pueden cuestionar gravemente la teoría, porque es una teoría de la evolución, ¿no? Hay pruebas científicas que se han hecho a un lado, no hay pruebas suficientes para afianzar esta teoría y aún así movemos todo en base de esto, ¿ok? Un organismo unicelular no se convierte en un organismo de 2, de 3, de 4 células, investígalo. Cada quien es de acuerdo a su especie, ¿no? No hay ninguna evidencia del paso de una especie a otra, como dicen que todos venimos de un solo origen y que hay ciertas especies que evolucionaron de otras más primitivas y hay otras que se consideran primitivas, que aún siguen estando en su misma forma en la actualidad. Hay bastantes huecos del pensamiento científico dentro de esto, pero como entra dentro del paradigma, no se puede cuestionar. Y si tú lo cuestionas, y es lo que pasa cuando tú desafías un paradigma, ¿ok? Si alguien ve las cosas o alguien tiene una perspectiva, aunque sea lógica, que está fuera del paradigma establecido, estos individuos van a ser vistos como locos, como tontos y aún peor, como enemigos, ¿ok? Y Jesús nos advirtió de esto al respecto, después se va a leer unas escrituras de esto. Pero quiero darte un ejemplo de algo barbárico que lo consideraban normal dentro del paradigma en el pasado. Vamos a hablar de los sacrificios humanos, ¿ok? Necesitamos sacrificar a una virgen, a un niño, a un bebé, para poder quitar la ira de ciertos dioses para que pueda llover en la tierra y para que podamos tener nuestro alimento. ¿Qué pasaría si yo les dijera eso en este momento? Ustedes pensarían, eso es una barbarie, ¿cómo se te ocurre? Pero en ese lugar era una locura poder pensar que la sociedad iba a sobrevivir si no había sacrificios humanos, ¿no? Pues dirá, ay, es que eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Piensa en el tiempo de los terraplenistas, aquellas personas que consideraban que la tierra era plana y viene un hombre con una idea y ¿saben qué? No, la tierra es redonda. Era considerado alguien loco, alguien fanático, alguien que estaba completamente fuera de sí.
aunque tenía razón. Y eso es a donde quiero llegar con esto, ¿ok? Piensa, tú puedes decir, pero eso es hace muchísimo tiempo, ha sido en generaciones pasadas, ahora ya no pasa eso. Ok, vamos a hablar acerca de principios del siglo pasado, ¿ok? Hay una forma de curar a las personas que era aceptada por el consejo médico, que era la trepanación. La trepanación consistía en hacer hoyos en el cráneo de los pacientes para poder quitarle diferentes enfermedades. Y era considerado como un tratamiento aceptable para curar enfermedades mentales, ¿no? Y hubo doctores que murieron creyendo que esto era normal. Para nosotros es una barbaridad, ¿no? Piensa en otras cosas, en otros tratamientos, los electrochoques que podían curar a las personas, las sandijuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Para nosotros son una locura, pero entraban dentro del paradigma por lo que eran aceptados y no eran cuestionados, ¿ok? Entonces, piensa en el genocidio judío que fue en la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo pasado, donde se consideraba que era una muy buena opción matar a una población completa por la razón de que nacieron con cierta etnia. ¿Ok? Piensa en esto, la cultura de ahora nosotros que tenemos la cultura de la víctima, que eres víctima según tu raza, tu género, tu preferencia social, si eres parte del proletariado o no. Eres una persona discriminada por el hecho de existir y siempre va a haber alguien cruel que sin importar que no fue su decisión, nació siendo de una raza diferente, por lo que tiene que vivir disculpándose contigo y tú vas a vivir siendo víctima de esta persona. Son parte de los paradigmas. Dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben. Y me gusta mucho esta palabra en la Reina Valera, que comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Defíneme comprobar. Comprobar es, lo vemos como científicos, aquellos que estudiaron, es cuando tienes una aseveración y después tienes que afirmar en medio de otros medios que esa aseveración es cierta, ¿ok? Todo principio científico establecido tiene que tener una confirmación. Si es solo teórico, no es un principio que puede establecerse como verdadero hasta que lo haga. Y aquí nos está invitando Pablo, pero yo creo que es el Espíritu Santo a decir, comprueba que lo que dice Dios es verdad. Y es la única manera que vamos a pasar más allá de nuestra cultura. Todo lo que tú crees posiblemente fue programado por este paradigma de esta generación. Ok, quiero hablarles algo acerca del cristianismo, porque el cristianismo en México y en Latinoamérica es un cristianismo en el que se ha pintado que es de gente ignorante o de gente necesitada. Pero yo quiero que entiendas el cristianismo en una visión histórica. Y por eso es tan importante tu papel y mi papel y nuestra fianza, de nuestra seguridad en la palabra de Dios, ¿ok? Tenemos que estar afianzados en lo que Dios dice y caminar en esto. ¿Por qué? Porque si vemos al cristianismo, históricamente, el cristianismo ha sido el catalizador del cambio de paradigmas. Si no estaríamos en la época oscura, si no seguiríamos en el canibalismo, si no seguiríamos en el sacrificio humano. Y ojo, Satanás usa las mismas herramientas y las trae otra vez. ¿Ok? A nuestro siglo, a nuestras temporadas, pero les cambia el nombre, ¿ok? Pero siempre el cristianismo ha sido el catalizador de cambios, siempre oponiéndose a la oscuridad, teniendo valores morales que son atemporales, dando valor al ser, independientemente de su origen. Y ese es un valor cristiano que no lo vas a encontrar en ningún otro lugar, ¿ok? El valor del ser. Las sociedades más exitosas, escucha, estúdialo históricamente, los más grandes avances de la ciencia y los mejores sistemas de justicia y las sociedades donde hay mayor valor humano y más orden tienen como base principios cristianos. Todo el occidente fue creado, establecido por principios cristianos, está basado por principios que vienen en la palabra de Dios. ¿Ok? El Estado de Derecho, tú has escuchado de esto, el Estado de Derecho como tal y las libertades personales hallan su seno, su origen en el cristianismo.
Tú puedes decirme, pues sí, puedes platicarlo, Laura, pero y eso es nuestra visión cristiana. Entonces los cristianos tenemos que hablar de esto. Quiero que estudies historia, ¿no? Dice una famosa novela, la novela de 1984, no es cristiana, no la recomiendo para adolescentes, pero habla acerca de algo. Dice, si tú controlas el presente, controlas el pasado. Si tú controlas el pasado, puedes controlar a una población completa. Entonces, mientras menos sepas de tu historia, o mientras solo escuches la versión que te platican de la historia, y no la versión como indiferente o que no se inclina hacia un lado y hacia el otro, puedes entender entonces la verdad de las cosas. Hay un famoso ateo y se llama Richard Dawkins. Y él es el ateo de los ateos, ¿ok? Cumple 83 años, él ha hecho varios libros donde desacredita a Dios y él ha sido un enemigo acérrimo del cristianismo durante toda su vida, ¿ok? Interesantemente, este año, él es un hombre británico, este año hizo una declaración que impresionó a todos, ¿ok? No dijo que creía en Dios, pero él dijo que se consideraba como un cristiano cultural. ¿A qué te refieres con cristiano cultural? Ok, ahorita en toda Europa hay una infiltración, pues inmigración ilegal increíble de musulmanes que están entrando al territorio europeo, muchos de ellos ilegales por lo que está pasando en las situaciones de guerra y algunos muy parecido a la situación de México con Estados Unidos, pero se están filtrando todos estos y llegan a Europa y quieren cambiar las reglas de Europa. Entonces están teniendo muchísimos problemas con abuso, muchísimos problemas de violencia, muchísimos problemas de opresión hacia la mujer, ¿ok? Demasiados problemas. Y en base a esto es que este hombre, Richard Dawkins, dice esto. Él dijo y habló de las bondades de vivir en una cultura que está configurada por el cristianismo. Él dice, yo no estoy a favor o yo no creo en lo que ellos creen, pero yo estoy de acuerdo en la manera en la que ellos viven. ¿Ok? Los principios que ellos representan. Necesitamos entender algo. Y quiero que escuches que aún los más acérrimos enemigos del cristianismo en Occidente lo critican y lo miden con parámetros cristianos. Es nuestra referencia y están basados porque esos principios vienen de la Biblia, ¿ok? Su ética, aún de los ateos, es una ética cristiana y sus convicciones sobre el deber del funcionamiento de una sociedad que crees también son cristianos, ¿ok? Entonces es muy importante, tenemos que entender los marcos correctos. ¿Ok? Que ahora quiero hablarles acerca de esto, o sea, después de que entendemos que es un paradigma, ¿cuáles son los marcos correctos? ¿Ok? Tenemos que entender que una de las funciones principales del enemigo es destruir los fundamentos de Dios en las sociedades, porque si destruye los fundamentos de Dios en las sociedades, puede fácilmente manipular y destruir a países, culturas completas, y eso ha sucedido otra vez históricamente una y otra vez. Puedes ver la guerra de los bolcheviques, lo que pasó en Rusia después de la caída de la familia real, puedes ver lo que pasó en otros países que han alzado ideas como el comunismo y ese tipo de ideas, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en otros países en Latinoamérica. No, puedes verlo, históricamente esto es real. Si destruyes a la familia, destruyes a la sociedad, y Dios estableció desde un principio la institución fundamental de la ciudad, de la sociedad es la familia. Y puedes leerlo en Génesis 2, 20, 25. Y nosotros no podemos definir la familia porque ahora decimos que un grupo de amigos pueden ser familia. Bíblicamente no. Una familia está conformada de un papá, de una mamá y de los hijos. Esto es lo que es una familia cristiana. Los valores de una sociedad nacen, crecen y se forman dentro de la familia. ¿Ok? Puedes ver esto en Deuteronomio 6 al 7, Proverbios 16, 20, Salmos 103 del 17 al 18 y Proverbios 22, 6. ¿Ok? Los valores vienen de la familia, no de la sociedad, no de la educación, vienen de la familia. Un individuo saludable viene de una familia con un papá y una mamá, ¿ok? Eso es muy importante que lo entiendas. Dice la palabra de Dios,
muy claro Jesús, porque ahora ya está de moda el divorcio. De hecho, ahora es algo natural divorciarse y casarse con alguien más. Y los hijos están divididos de un lugar a otro. Fíjate lo que dice Jesús acerca del divorcio. Mateo 19, 4 al 9. Él respondiendo dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo desde el principio, varón y hembra los hizo? ¿Ok? Aquí no hay confusión, otro paradigma. Hace 10 años esta idea no existía, pero como te meten la idea de víctima y de género y te confunden, entonces peleas por ideas que no tienen ningún sentido. Y dijo esto, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Wow, esta es la regla, ¿ok? Yo entiendo que hay excepciones, pero muchas veces nos vamos con las excepciones y dejamos de entender la regla. Esta es la regla, ¿ok? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar cartas de divorcio y repudiar a la mujer? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ¿ok? Aquí está la cláusula, y se casa con otra, dice que adultera, y la que se casa con la repudiada, dice que también adultera. ¿Es dura esas palabras? Sí, aún en el tiempo de los discípulos dijeron, estas palabras son muy duras, Jesús, entonces ¿quién va a querer casarse? Y dijo el Señor, aquellos que tienen la responsabilidad, te lo estoy parafraseando, de entender el sentido de un pacto entre un hombre y una mujer, son los que van a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué mentiras hemos creído de los paradigmas que presenta nuestra sociedad? Que pensamos que es mejor estar separados sin pelear que juntos y peleando, ¿no? ¿Cuántos creen esto? Yo lo creí por mucho tiempo. Pero ¿por qué no dejamos de pensar así? ¿Por qué no pensamos, vamos a estar unidos y dejar de pelear? ¿No? Como que el Satanás nos ha envuelto. La idea de que las mujeres empoderadas, dices que yo tuve que ser madre y padre para mis hijos. Discúlpame, tú no puedes ser padre para tus hijos siendo mujer. Puedes ser madre para tus hijos. Y tus hijos carecen de padre. Y yo sé que eso es difícil, pero es lo que dice la palabra. Se requiere de un papá y de una mamá. Dice, alguien más, otra mentira, puede criar a mis hijos. Es que soy mala persona, tengo que averiguar cosas, voy a dejarlos con la abuela, voy a dejarlos con la tía, voy a dejarlos con los parientes. Esto es una mentira. Otra mentira, el patriarcado me oprime. Ser madre y ama de casa es un abuso del patriarcado. ¿Sabes que es un privilegio y un derecho? Después te puedo platicar de varios libros que pueden abrir tus ojos en cuanto a esto del feminismo. El niño no necesita a su papá o el niño no necesita a su mamá. Me tiene a mí, con eso es suficiente. Eso es una mentira y te la voy a demostrar ahorita. La escuela debe enseñar valores. Otra mentira. La educación va a hacer al hombre alguien de bien. Otra mentira. Ay, ¿cómo es posible? La bondad, el cariño, la templanza, todos los valores intrínsecos que hacen a un ser humano, nacen en el hogar y no en la educación. ¿Cuántos conocen a alguien que tiene miles de títulos colgados y su corazón está negro, no? Entonces, es muy importante que entiendas eso. ¿Y por qué? Porque en la sociedad hemos creído este paradigma y hay un fracaso garrafal, sobre todo en mi generación y las que están por venir, no sé cuánto más. Un fracaso garrafal de personas con herida de padre por causa de que o el padre no estuvo ahí o fue un padre indiferente y fue abandonado. Es decir, no es que era un mal hombre. Mujeres, tú estás escogiendo a estos hombres. ¿Dónde los estás escogiendo? ¿No? Eso es muy importante. Y yo sé que es malo decirlo, pero yo aún aprendí cosas como hija de Dios como Padre, cuando lo reconocí como tal, reconociendo a mi Padre natural y aún con sus errores. Y quiero darte estadísticas. No es cierto, Laura, tú estás siendo exagerada, tú estás siendo todo con la perspectiva de Cristo. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Quiero darte unas estadísticas. El 70% de los miembros de organizaciones criminales, los que abandonan la escuela, los embarazos adolescentes y las adicciones en adolescentes vienen de hogares monoparentales.
Ah, ¿qué es eso? Con un papá o una mamá nada más, de madres solteras. No es cierto, métete a investigar. Las personas que están en la cárcel, ¿cuál es su situación familiar? Métete a investigar los embarazos adolescentes. ¿Cuál es la situación familiar? Ay, pero yo conozco a alguien que tenía sus dos papás y lo hizo. Sí, yo estoy hablando de estadística, de probabilidades. ¿Ok? Eso es muy interesante. Es decir, no es cierto. Soy una mamá y no estoy diciendo que es tu papel mal, sino estoy diciendo que tú no puedes cumplir el papel de un padre. ¿Ok? Eso es muy interesante que lo pongamos a ver. ¿Ok? Entonces, en un hogar, donde un niño crece en un hogar con un hogar monoparental, solo tiene un papá, tiene muchas más probabilidades de sufrir violencia, suicidio, de vivir en condiciones de pobreza, de consumir drogas, de cometer delitos y de tener un desempeño inferior al de sus compañeros. Y no estoy diciendo, entonces, ¿qué hago ahora? Quiero decir algo. Para eso Dios estableció la iglesia. La iglesia es la familia de Dios redimida. No somos perfectos, pero aquí puedes encontrar hombres que pueden ser esa figura paterna para tu hijo. Y yo les digo, yo encontré mucha sanidad en mi vida en ciertas áreas donde mi papá tal vez no tenía la habilidad, viendo a Dios como este padre. Pero cuando tú demeritas la postura del Padre en la casa, también estás demeritando la postura de Dios como nuestro Padre Celestial. Y es muy importante, hombre, eres importante. Yo sé que había hablado de esto, pero quiero que entiendas, las oscuridades pasadas, todo lo que pasó en la historia que trajo a las personas a la decadencia y al deterioro de sociedades civilizadas, esas oscurizadas, ahora en nuestra sociedad se disfrazan de progreso y podemos llamarlas, no las llames modernismo, progresismo como se llama ahora, podemos llamarla de esta manera, es un paganismo moderno, donde la tolerancia es una manera de paganismo. El feminismo es una manera de paganismo. El comunismo, si tú te pones a estudiar a Carlos Marx, él se estableció como el antagonista del cristianismo. Léelo, no puedo ser comunista y ser cristiano porque es un oxímoron. No tiene sentido porque se oponen a sí mismos, igual que el feminismo. Los derechos sin obligaciones vienen del pasado, la destrucción de la moral, el aborto. Hemos leído acerca de Baal y lo que reclamaba Baal para bendecir a las personas era la sangre de los niños. Y ahora lo mismo se demanda, pero este Dios se llama éxito, ¿ok? Se llama libertinaje, el divorcio, el romper pacto con las personas que amamos. Eso es un paganismo moderno, la brujería y el ocultismo, pero ahora disfrazado de diversión. Eso también es paganismo moderno. Y los únicos que están en contra o para frenar o detener no es la sociedad en sí misma, porque ellos están ciegos, porque son manejados por estas influencias, por estos paradigmas. Somos la iglesia. Y si la iglesia no despierta, no hay mucho que pueda pasar con la población. Entonces quiero que entiendas que los marcos culturales se van a oponer a los marcos divinos. Lo que Dios quiere hacer va a estar opuesto a la cultura, ¿ok? Entonces yo quiero hablarte de unos puntos importantes. Primero, la trampa de la modernidad, ¿ok? ¿Qué cosas está siendo engañada posiblemente en este momento? Y por eso no estás viviendo la vida que Dios quiere que vivas, ¿ok? Primero, mantenernos en cansancio por causa del estrés. ¿Cuántos aquí han estado estresados? ¿Cuántos aquí padecen ansiedad? ¿Cuántos aquí padecen depresión? Cansancio crónico. No tienes un lugar de reposo, no tienes un día de descanso. Algunos que se ofenden cuando se les propone un día del descanso, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando Satanás nos mantiene respondiendo en lugar de planeando, no viviendo como víctimas de las circunstancias, en lugar de tomar el control de nuestra vida, que eso no lo puede dar Dios, cuando vivimos por estrés, por producir, entonces crea en nosotros un individualismo y un egoísmo natural. Dejamos de ayudar a los demás, ¿cómo voy a ayudar a los demás si no puedo ni ayudarme a mí mismo? ¿No? Y la cultura siempre se va a enfocar en embarcar nuestra vida de esta manera, en una vida sin propósito, una vida
una vida sin dar a los demás, porque yo soy por mí, no ofreciéndonos siempre un placer momentáneo. Y pues dirá, yo no creo en el placer momentáneo. ¿Cuántos están atrapados en la pornografía o en videos inapropiados en TikTok? Ver mujeres que no son tus esposas, ver hombres que no son tus esposos. Si eres soltera, desear sexualmente a un hombre por medio de videos. Esto son distracciones, estos son placeres momentáneos, el consumismo bajo el que vivimos. Tenemos que tener el mejor celular, tenemos que tener ropa nueva cada mes, tenemos que manejar el mejor vehículo, tenemos que tener lo mejor. Siempre tengo que estar consumiendo, siempre tengo que estar comprando. Estos son placeres momentáneos que después nos causan problemas, ¿no? Por eso hay tantas personas que viven en deudas. O bíblicamente un cristiano no debe vivir en deudas, porque eso es estar bajo maldición. Ojo, ok, en el Instituto Bíblico hablamos mucho de eso, ¿no? De la trampa de la modernidad y la destrucción de nuestro futuro y de nuestro llamado por este tipo de adicciones y cosas temporales que nunca, escúchame, nunca van a llenar nuestra verdadera necesidad. De hecho, nos dejan más vacíos. El distraerte para dejar de sentir el dolor que sientes, para poder negar lo que está pasando a tu alrededor, no son soluciones. Son adicciones y eso no solucionan el problema, lo hacen más profundo, ¿ok? Estamos en la generación con mayor cantidad de problemas mentales en la historia. No sé si porque los hemos creado o no los hemos diagnosticado o por el nivel de estrés en el que vivimos cuando es en los tiempos históricos donde hay más alimentos disponibles, donde hay más información disponible y es donde somos más ignorantes. Los paradigmas otra vez quieren robar el propósito que tenemos en Dios. Y la realidad es que según lo dice el Salmo 127, 1 y 2, y yo quiero que leas el Salmo 127 porque es el Salmo de la familia, pero dice aquí, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Pan de dolores, ¿no? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué te está costando lo que estás haciendo? Y no estoy hablando del dinero, porque si tengo dinero suficiente para comprar lo suficiente o puedo gastarme el dinero en lo que yo quiera porque mi trabajo me costó. Pero ¿qué otras cosas estás gastando de tu vida por estos placeres momentáneos? ¿Qué tanta paz consume? ¿No? Y luego quiero hablarles, esa es una de las mentiras, y otra que se opone constantemente a los marcos divinos, a los diseños perfectos de Dios, es que los procesos de Dios son muy diferentes a los procesos del mundo, ¿ok? Y yo puedo hablarles de esto porque yo crecí en esta generación, donde hubo un cambio de todo, ¿no? Yo crecí en la generación donde había dos tipos de padres, los padres que les daban todo a sus hijos y los padres que los hacían pagar a todo por que sus hijos recibieran algo, ¿ok? Pero empezó a haber un cambio donde ya no podías corregir a un hijo, ya no lo podías hacer llorar, ya no lo podías hacer sentir mal. Y estamos en una generación, y empieza desde mi generación, finales de la generación X, principios de los millennials, y luego ya después están las demás generaciones que están completamente envueltas en este paradigma. Es que llegamos a confundir la autoestima con la competencia. ¿Okay? A ellos se creen súper capaces, súper geniales, porque su mamá les dijo que eran los campeones del universo y en realidad no son competentes. ¿Cuántas veces te ha tocado, si eres jefe, si tienes una empresa, contratar a alguien que se veía perfectamente capaz por la seguridad que manifestó y era completamente incompetente? Es lo que pasamos porque nos enfocamos tanto en enfocarnos en decirle a los niños que eran extraordinarios y se les empezaron a dar premios no por su capacidad de ganar, sino por participar. Se les dijo que eran campeones y nunca batallaron por nada. Tenemos incompetentes con títulos y reconocimientos que les dieron una falsa idea de quiénes eran y ahora son adultos que muchos de ellos viven frustrados, ansiosos, enojados, con una sociedad que demanda de ellos algo que nunca aprendieron. Tal vez tú eres alguno de ellos, ¿no?
La realidad del proceso de Dios o como Dios enmarca las cosas es que el valor nace de la prueba y no del reconocimiento. Y aún eso pasa en la iglesia. Oh, yo quiero el reconocimiento, yo quiero que todos me digan pastor, pastora, yo quiero que me digan el apóstol, y andan caminando como si fueran la gran cosa. Bíblicamente eso no es cierto, es un paradigma falso, porque nuestra realidad de nuestro valor viene de lo que sale de nosotros en las pruebas y en las dificultades. No puedes entender cuál es tu capacidad si no la pones al límite. No puedes entender cuál es tu capacidad. Yo quiero hablarte de un marco de estudio que hizo Harvard y es un estudio increíble, ¿ok? Porque otra vez, Laura, es que solo me estás dando la perspectiva de la Biblia, pero el psicólogo dice, ¿ok? Los principios de Dios son atemporales y pueden comprobarse. ¿Están de acuerdo conmigo? Fíjate lo que dice. El marco del estudio multigeneracional que ha llevado a cabo Harvard durante 85 años. Los investigadores examinaron la vida de más de 700 individuos considerados como altos triunfadores, los que hicieron lo mejor de lo mejor en su vida, ¿ok? Los resultados revelaron una correlación significativa entre la relación de hacer tareas domésticas en casa durante la infancia y su éxito profesional llevado a la adultez. ¿Por qué? Porque promueve el desarrollo de una ética de trabajo robusta y reduce el egocentrismo. Cuando tú le dices a tus hijos, no sales a la calle hasta que laves los trastes, recoge tu plato que no tienes sirvienta en la casa, decíamos, ¡ay, qué forma de abuso! Yo recuerdo una vez, la directora nos llamó a Nathan y a mí a la escuela por Jonathan, porque Jonathan manifestó que él antes de ir a la escuela en las mañanas, y quiero hacer esto muy preciso, Jonathan estaba en primero de primaria, que tendría unos 5 años, 6 años, y Jonathan le dijo a la maestra que nosotros no lo llevábamos a la escuela o tenía que terminar sus labores antes de ir a la escuela y su labor era limpiarle a los perros y darles de comer, ¿ok? La maestra nos llamó y nos hizo sentir o nos dio a entender que éramos abusadores con Jonathan, que era solo un niño, que no podíamos hacer eso con él y que consideramos en realidad el daño psicológico que le estábamos causando al hacer tareas domésticas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la perspectiva de Dios? Entonces vemos que aquí dice, según el estudio de Harvard, que si tú haces a un chico tener la habilidad de ser probado en sus labores, va a crear un valor en él que no se va a desarrollar con darle un título o darle ánimo, ¿ok? El valor intrínseco de una persona es cuando prueba sus capacidades y sabe la habilidad que tiene para hacer algo, ¿ok? Jonathan tuvo la habilidad de cuidar de otra vida, que era la vida de los perritos que teníamos, desde muy temprana edad. Entonces él entiende el valor del cuidado, ¿no? Igual con Rebeca, se encargan, ahora tienen obviamente labores más complejas por la edad que tienen. Y vemos que la seguridad de nuestros hijos no se basa en nosotros diciéndoles, eres un campeón, eres genial, sino en la habilidad de saber, tengo la capacidad de hacer esto y yo sé el valor que tengo, independientemente si alguien me lo dice o no, porque yo me lo he demostrado a mí mismo. Y ahora, interesantemente, Harvard, en un estudio de 85 años, lo comprueba. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque lo que él dice en la Biblia son verdades fundamentales y esto habla la Biblia. La perspectiva de Dios es que tenemos que entender que dos principios trascendentales y opuestos que son a nuestro pensamiento predominante, ¿ok? Ya les di un ejemplo, pero quiero entrar más en esto. Que Dios nos va a poner a prueba y nos va a pasar por dificultades, no porque quiere que perdamos. Dios nos pone a prueba porque quiere que ganemos. Y ya hemos hablado de esto anteriormente, pero quiero que entiendas esto en nuestra sociedad actual, en este contexto. Santiago 2, del 2 al 3 dice, me gusta la Nueva Traducción Viviente quiero leérselos en esta versión. Amados hermanos,
Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que la constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¡Wow! Señor, ¿por qué no me amas que me pones en estas pruebas tan difíciles? Dios no te pone en esas pruebas para que pierdas o porque no te ama. Dios te pone en esas pruebas porque quiere comprobarte la capacidad que tienes por medio de su Espíritu Santo viviendo en ti. Quiere que ganes, quiere que crezca tu fe. Prosperamos los hijos de Dios que somos verdaderamente centrados en lo que Él dice. Prosperamos en la dificultad. Somos luz en medio de las tinieblas. Rompemos paradigmas que el enemigo desea usar para destruir a las personas, generación tras generación. Si nosotros no nos oponemos a la oscuridad, nadie más lo hará. Deja de ver los problemas como un castigo de Dios. En la vida cristiana siempre hay verdades que son simultáneas. Quiero que lo escuches. ¿Ok? No estamos desacreditando que no duela, no estamos diciendo que no existe, no estamos minimizando tu dolor, ni tu trauma, ni lo que pasó. Lo que decimos que eso puede ser un potencializador para lo que Dios quiere hacer. ¿Ok? El día de ayer fuimos a los tacos, el grupo de alabanza, para tener un tiempo para relajarnos. Al salir, nos dimos cuenta que habían roto el vidrio del carro, el vidrio trasero, ¿no? Y yo me molesté mucho por diferentes circunstancias, por cómo pasó, si pudo evitarse o no. Entonces estaba muy, muy molesta. Y luego este mensaje vino a mi corazón. Lo iba a predicar el día de hoy. Estaba constantemente en mí. Una lucha interna de por qué, Señor, si queremos hacer las cosas bien. Fíjate la trampa, ¿ok? El pensamiento predominante. ¿Por qué pasa esto? Toda la noche no pude dormir bien, estaba preocupada por cuánto va a salir, tenemos el dinero, etcétera, etcétera. Y de repente vino esta convicción de Dios, que si Dios nos prueba es para ganar. Que mi respuesta ante este insignificante suceso, que Nathan estaba diciendo eso cuando pasó, él constantemente, su pastor, mi pastor, estaba diciendo, pero qué bueno que no estábamos ahí, qué bueno que estamos bien, qué bueno que el carro puede manejarse, qué bueno, tantos detalles que fueron cosas positivas, ¿no? Que no se robaron la guitarra que estaba ahí atrás, muchas cosas buenas, ¿no? El momento de la frustración es muy difícil ver las cosas buenas, pero cuando tú las procesas a través de la perspectiva de Dios, no quiere decir que en cuanto lo veas, ¡ay, qué padre, qué bueno que va a pasar! Tiene que haber un proceso de fe, tiene que haber un proceso de oración, tiene que haber un proceso de saber quién eres, ¿ok? Pero cuando pasa eso, me di cuenta que eso fue una distracción del enemigo para evitar que el día de hoy pudiera predicar de la estrategia que él tiene. Quería darme con la arma que yo estaba predicando en contra. Y cuando entendí esto, yo puedo entender que las pruebas también son tiempos de bendición. Que podemos estar tristes y tener gozo, que podemos estar preocupados y tener paz. Bueno, preocupación en el sentido de alguna ocupación. ¿Sí me entienden? Tenemos esta habilidad. Podemos tener sufrimiento y gloria. Las dos realidades que decía Nathan, las dos realidades están ahí presentes, pero mi enfoque siempre va a ser en la realidad superior, que nadie me puede quitar. Decía un Jesús, aún pueden matarlos, pero no pueden quitarle su salvación porque su vida está en manos de Dios. Nuestro valor e identidad viene de Cristo y se forja en medio de las pruebas para ganar en todo lo que hacemos y en todo lo que nos pasa. Y así podemos hacer cualquier cosa. No necesitamos reconocimientos, no necesitamos títulos o lugares de honor para entender quiénes somos y la autoridad que tenemos. Si quiero darte un ejemplo. Juan 13, 3 al 5. Y me encanta este ejemplo porque habla de quién es nuestro Dios. Jesús mismo dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego se puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla de la que estaba ceñido. Jesús sabía quién era, por eso tenía la habilidad
de servir a otros, de responder con amor, de bendecir a sus enemigos, de hacer lo que Dios le ha llamado, de vivir por encima de los paradigmas humanos. Y la segunda verdad, que con esto quiero terminar, es que debemos entender algo como cristianos, que hay un precio que tienes que pagar por hacer lo correcto. Hay un precio que pagar. Muchos hemos tenido la idea de que si hacemos todo bien, siempre nos va a ir bien, ¿no? Y si no es así, dudamos de Dios y aún nos alejamos de Él. Tenemos que entender que aún lo justo tiene precio. Y si queremos hacer lo justo y lo bueno, tenemos que considerar el costo. Yo les quiero platicar la historia de una chica muy apasionada por Dios. Ella estaba en su primer amor, llamaba a Dios profundamente, pero era una chica que estaba enfocada 100% en sus calificaciones, ¿ok? Entonces estaba esta contradicción y ella estudió muchísimo para este examen, era un examen muy importante para ella y estaba lista para el examen, sabía todas las respuestas, estuvo a tiempo, tenía el examen en sus manos. En eso entra una chica tarde y dice, esas chicas que siempre están desorganizadas y traen todo por ningún lado, y esta chica sabía que ella no le estaba yendo bien en esta materia. Le pide permiso al profesor para pasar, el profesor la deja pasar, abre su mochila y la chica que llegó tarde se dio cuenta que no traía lápiz para contestar, ¿ok? Voltea y empieza a cuchichear con otros compañeros, a secretearse, ¿tienes un lápiz? ¿Tienes un lápiz? En eso el maestro la escucha y le dice, aquí no se puede copiar, le voy a pedir que se ponga de pie y se salga del salón, está reprobada. Esta chica que estaba apasionada por Dios y se escuchó todo lo que pasó, se pone de pie y en un acto de justicia le dice, no maestro, ella no estaba copiando, solo quería un lápiz. Voltea al maestro y le dice, si usted no se calla y se sienta, usted se va a salir con ella. ¿Ok? Hay un precio que pagar por hacer las cosas bien. Interesantemente, esta chica tomó el examen y dijo, esto es injusto, pero si usted la va a sacar, yo me voy a salir con ella. Y le entrega el examen al profesor, el profesor se queda impresionado y dice, no, siéntese, tenga su examen, usted también, señorita, siéntese. Pero quiero darte este ejemplo de esta chica apasionada que estaba dispuesta a sacar una mala calificación, estando preparada, habiendo estudiado, sabiendo que le iba a ir bien en el examen, porque quiero que entiendas algo, que muchas veces el hacer lo correcto vamos a tener que pagar un precio, y muchas veces pensamos que no es así. Dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y mira, quiero que entiendas esto, quieres superar tus paradigmas, pero hay muchas personas que desean hacer lo bueno, pero nunca a costa de rechazo, ni de marginación, y menos de enemistad de alguien. Dice a 1 de Pedro 1:19-20, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Sabes qué? Si eres el único virgen en tu salón, vas a tener que pagar un precio. Vas a tener que pagar un precio si manejas de acuerdo a los principios de Dios. Posiblemente vas a llegar más tarde. Posiblemente no vas a ser la persona que va a decir la última palabra. No vas a poder defenderte. Vas a tener que tomar la ofensa. Se van a burlar de ti. Te van a señalar, te van a correr de un trabajo. Hay un precio que se debe de pagar por hacer lo correcto. El punto es, ¿quién está dispuesto a hacerlo? Porque las bendiciones siempre superan a las pruebas y a los conflictos que vienen de hacer lo correcto. Quiero terminar con esto. Y yo quiero que hagamos un compromiso con nuestras conciencias primero, con nuestro Dios y Salvador, de vivir por encima de los paradigmas, de apariencias y aceptación del hombre. Un compromiso de ver lo que Dios quiere que veamos.
de romper paradigmas, de hacer lo imposible, de ser luz en medio de la oscuridad, de ser aquellos que se oponen a la oscuridad, de leer, de estudiar sus palabras, de ver la historia, de ver la perspectiva de Dios, de creer la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, de experimentar la palabra de Dios. Y quiero terminar con el versículo que empecé, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si tú quieres hacer un compromiso con Dios, si tú quieres decidir creerle a Él, si tú quieres decidir ser diferente, si tú quieres pagar el precio para hacer lo correcto, si tú quieres tener la perspectiva de Dios, tú quieres usar tus pruebas para ganar, vamos a levantar nuestra mano, donde sea que tú estés, o vamos a hacer este pacto con Dios, este reconocimiento, porque ahora que ves no tienes excusas. El altar está abierto si quieres pasar. Vamos a hacer este pacto con Dios, este compromiso. Señor, queremos ser como tú, queremos romper nuestros marcos, queremos romper los marcos que el mundo ha puesto en nosotros, queremos tener tu perspectiva, una perspectiva eterna y divina, levantar la mirada y los ojos, ver más allá de nosotros, Señor, y reconocer que tú nos amas, que sabemos quiénes somos, por eso podemos ser lo que nos has llamado a ser, Señor. Gracias por esta temporada, gracias porque tú nos hablas proféticamente a través de estos mensajes de lo que quieres de nosotros. Y yo oro que en las semanas por venir, que son semanas de oscuridad, no vamos a ser como el mundo, vamos a ser diferente al mundo, vamos a ser luz en medio de las tinieblas, vamos a romper paradigmas, vamos a caminar por encima de lo establecido. Gracias, Señor. Y nos entregamos a ti, Señor, como iglesia, como cristianos, como familias, y decidimos creerte a ti, creer en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y vamos a estar meditando esto junto como iglesia. Qué privilegio es ser de la familia de Dios. Amén.